En la brisa matutina de Tzintzuntzan, un pequeño pueblo enclavado a la orilla del lago de Pátzcuaro, la niebla se deslizaba lentamente entre los vestigios de antiguas pirámides que sobresalían en el horizonte. Las aguas del lago, como un espejo de obsidiana, reflejaban el intenso azul del cielo, y el canto lejano de los pájaros se convertía en un susurro ancestral que parecía invocar la memoria de tiempos remotos. En este entorno lleno de historia y misterio, Diego, un joven de tan solo 25 años, caminaba con una mezcla de inocencia y curiosidad, seguro de que su vida sería un viaje entre realidades ocultas. Diego había crecido en este lugar, rodeado de leyendas que hablaban de espíritus vagabundos y de dioses que aún vigilaban la tierra. Su pasión por la historia y la arqueología lo había llevado a estudiar en la universidad, donde había desarrollado un deseo insaciable de descubrir la verdad detrás de lo desconocido. En la mañana que marcara su vida, sentía una conexión profunda con la tierra bajo sus pies, como si cada paso lo acercara más a una revelación oculta. Ese día, mientras exploraba un área menos conocida cerca de las caídas del lago, Diego se topó con un objeto brillante entre los arbustos. Al acercarse, sus ojos se abrieron en asombro. Era un viejo medallón de plata, tallado con símbolos que parecían danzar entre sí, como si contaran historias de antiguos rituales olvidados. Tan pronto como lo tocó, una corriente de energía recorrió su cuerpo. El aire alrededor parecía vibrar, y una sensación de calidez lo envolvió, como si el medallón lo reclamara para sí. Los ecos de sus pensamientos se transformaron en voces susurrantes, cargadas de un lenguaje que resonaba en su memoria, aunque no lograba identificarlo. Se sintió hipnotizado por el objeto, que parecía pulsar con vida propia, como si contuviera el eco de un mensaje que deseaba ser escuchado. Su curiosidad lo llevó a examinarlo más de cerca, y fue entonces que notó una serie de inscripciones en su superficie, que parecían entrelazarse en patrones intrincados. Con cada trazo descubierto, el ambiente se tornaba más denso, como si la atmósfera misma se sometiera a un cambio tangible. Las aves callaron, y el aire adquirió una temperatura sutilmente más fría. Una sombra cruzó el cielo, y al alzar la vista, Diego se dio cuenta de que las nubes se agrupaban en un vórtice oscuro, desplazándose con rapidez. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y temor. La súbita transformación natural creaba un anteparo entre el mundo que conocía y el abismo desconocido que ahora parecía abrirse ante él. En ese instante, una voz, aunque lejana, resonó en su interior. «Este es solo el principio». La frase se repitió en su mente, dejando en el aire una sensación que trascendía lo humano, un eco de advertencia y promesa a la vez. Esa misma noche, Diego se retiró a su hogar, aún abrumado por la experiencia. Sin embargo, de alguna manera, sabía que había cruzado el umbral hacia una realidad en la que su vida jamás volvería a ser la misma. Aquella noche, mientras la luna se alzaba por encima de las montañas, el medallón reposaba sobre su mesita de noche, brillando tenuemente, como esperando el momento de revelarse por completo. Así, con una mezcla de asombro e inquietud, se adentraba de lleno en una historia que estaba a punto de comenzar, un relato que lo conduciría a lo desconocido, donde el tiempo y el espacio se entrelazaban con el destino. Pero esta es solo una parte de la historia. Mientras tanto, las sombras en el horizonte se alzaban silenciosamente, esperando a ser descubiertas. La mañana siguiente, Diego despertó con el resplandor del sol filtrándose a través de las cortinas de su habitación. La claridad del día contrastaba con la oscuridad de las experiencias recientes, como si su mente buscara aferrarse a la normalidad mientras el eco de la voz seguía resonando en su interior. Con un leve temblor en sus manos, se levantó y, sin embargo, no pudo evitar mirar el medallón que había dejado sobre la mesita. Su superficie brillaba con una de aquellas extrañas destellos que lo llenaban de incertidumbre. Mientras se preparaba, la radio de fondo emitía noticias que parecían irrelevantes comparadas con la revelación inminente que aguardaba a su alrededor. Sin embargo, una historia captó su atención.
Villa San Andrés, un pueblo cercano a la frontera, reporta una serie de fenómenos inexplicables. Los habitantes han sido testigos de luces en el cielo y algunos han afirmado escuchar voces susurrantes en la noche. Las palabras resonaron en su mente, formando un vínculo con su propia experiencia. Una inquietante conexión le decía que debía ir allí. Al llegar a Villa San Andrés, las sombras de sus habitantes eran premonitorias. Se percibía en el aire una mezcla de miedo y asombro. La plaza, normalmente llena de vida, estaba desierta. Un anciano con el rostro surcado por el tiempo le habló sin que Diego se lo pidiera. «¿Lees el mundo que ve?», dijo el hombre, con una voz temblorosa pero poderosa. «Algunos ya han visto lo que viene. Las voces no son solo fantasmas del pasado, son advertencias sobre el futuro». Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Con cada paso que daba por las calles empedradas, la atmósfera se tornaba cada vez más densa. La gente murmuraba entre sí, lanzando miradas furtivas que lo hacían sentir tanto ajeno como parte de un secreto compartido. En un pequeño café, dos mujeres discutían acaloradamente. «La noche pasada vi algo en el cielo, algo que cambiaba de forma. No es natural, Marta». A su lado, un joven con semblante preocupado asentía, y las palabras de la mujer parecían contagiar el miedo que imperaba. Animado por su curiosidad y saciado de dudas, Diego decidió hablar con los ancianos del pueblo. Se sentaron en un círculo en la plaza, bajo un viejo árbol que parecía haber presenciado siglos de historia y secretos. La atmósfera se cargó de murmullos mientras compartían sus relatos, cada uno más escalofriante que el anterior. Sus voces entrelazadas formaban un eco de experiencias compartidas, de encuentros con algo que no pertenecía a su mundo. Diego escuchaba atentamente, con una creciente sensación de asombro y miedo. Buscó entre sus palabras respuestas a los ecos de su propia experiencia. «Más de uno ha perdido la cordura», advirtió un anciano de barba canosa. «Los que escucharon esas voces a menudo no regresan a ser los mismos. Es como si el tiempo se quebrara y les diera una visión de algo que no está destinado a nuestro entendimiento». Las historias lo sumergían en un conflicto emocional. Su racionalidad chocaba con la realidad palpable de lo que estaba escuchando. Siempre había sido escéptico, pero en su interior un creciente deseo de comprender se debatía con el miedo a enfrentarse a lo desconocido. Justo en ese momento, una nube gris apareció repentinamente en el horizonte, proyectando sombras sobre el pueblo. Los habitantes sintieron un escalofrío colectivo, y Diego, sintiéndose atrapado entre la curiosidad y el temor, se decidió a buscar la verdad. «No podemos quedarnos aquí esperando un desastre», exclamó él, con una voz que reflejaba su interior dividido. «Necesitamos investigar, necesitamos entender qué está ocurriendo». Las miradas a su alrededor eran un reflejo de la lucha interna que él mismo enfrentaba. Mientras unos se mostraban escépticos, otros parecían resecuntados por su valentía, como si percibieran en sus palabras una chispa de esperanza. En ese momento, comprendió que lo que había descubierto en su propia vida, el medallón y las voces, no eran incidentes aislados, sino parte de una narrativa mayor, una historia que debía desenredar, incluso a costa de su propia paz mental. La esfera de incertidumbre lo envolvía mientras se adentraba cada vez más en el misterio colectivo, y de alguna forma sintió que su destino se entrelazaba con las sombras que acechaban el horizonte. La certeza de que lo imposible estaba frente a él cobraba fuerza con cada latido. «Debemos advertir a los demás», murmuró, y así, con determinación renovada, se alistó para profundizar en las verdades enterradas que se encontraban a su alrededor. Al caer la tarde, la plaza permanecía silenciosa, cada figura como un retrato en el tiempo que se resistía a ser desvanecido. Las aves parecían esperar un cambio inminente en el aire, y en un súbito movimiento el viento sopló trayendo consigo susurros apenas audibles. Diego sintió que la línea entre lo real y lo místico se desdibujaba, adentrándolo en un camino lleno de misterios insondables.
Pero así como un rayo de esperanza comenzaba a brillar en su interior, la penumbra parecía acercarse, y el eco de lo desconocido, lo sobrenatural, aguardaba su momento para revelarse y poner a prueba su fe y curiosidad en las horas venideras. Y al dar un paso más hacia el misterio oculto, supo con certeza que no había forma de regreso. Las sombras en el horizonte se hibridaban con la luz, tanto en el cielo como en su destino. Diego, con el peso de la incertidumbre en sus hombros, decidió recurrir a expertos para explicar lo que había experimentado. La búsqueda de respuestas lo llevó a un pequeño café cerca de la plaza, donde una reunión de periodistas y científicos se organizaría esa misma tarde. Esperaba que la razón pudiera iluminar el camino que lo había llevado al abismo de lo sobrenatural. Mientras el eco de las conversaciones lo envolvía, la angustia se apoderaba de él. ¿Cómo compartir lo que he vivido sin ser señalado como loco?, pensaba, con cada segundo que pasaba aumentando su ansia. La atmósfera en el café era densa, como si los propios muros estuvieran llenos de secretos. Se sentó al final de la sala, donde la luz tenue apenas iluminaba sus rasgos cansados. Cuando fue su turno de hablar, su voz, temblorosa y sincera, resonó en el aire viciado. La noche del medallón ocurrieron cosas que no puedo explicar, voces, visiones, no puedo quedarme callado. Las palabras fueron recibidas con miradas escépticas, murmullos de incredulidad y un par de risas nerviosas. Pero uno de los científicos, la doctora Valeria Ruiz, se acercó a él con una mezcla de curiosidad y compasión en sus ojos. Diego, el fenómeno que mencionas es peculiar, pero existen explicaciones. Un grupo diverso de personas en la sala comenzó a debatir. Algunos hablaban de la posibilidad de alucinaciones, otros de efectos psicológicos provocados por el estrés. La lógica se desbordaba y conforme la conversación se intensificaba, Diego sentía que cada argumento disolvía su fe en la razón. La tensión creció, los escépticos se envalentonaban a medida que el miedo y la duda invadían su corazón. Al final de la reunión, Diego se encontró ante un dilema. Estaba rodeado de personas que, a pesar de su formación y conocimiento, no podían concebir la realidad que él había tocado con sus propias manos. No puedo dejar que mi experiencia sea desechada. Voy a demostrar que hay algo más, reflexionó con determinación. Pasaron los días, y las sombras de su experiencia empezaron a provocar un eco de confusión en su mente y en su vida cotidiana. A medida que intentaba una y otra vez conectar los puntos del rompecabezas, comenzó a recopilar más detalles, buscando indicios que dieran sentido a lo sucedido. Mientras escribía una pequeña crónica sobre sus experiencias, una idea surgió de lo más profundo de su ser. Si las voces eran reales, ¿de dónde venían? ¿Qué significaban? Diego recordó un antiguo simbolismo del medallón que había desenterrado su historia. Uno que había encontrado en los archivos de su abuelo, un reconocido etnógrafo. Las páginas polvorientas hablaban de relatos antiguos de civilizaciones pasadas, de dioses y espíritus que clamaban por el regreso de sus elegidos. Pero esta era solo una fragmentada e intrincada idea. Los acontecimientos tomaron un giro inesperado cuando, al revisar sus notas, una imagen se dibujó vívidamente en su mente. Una ilustración del antiguo simbolismo del medallón, que llevaba la imagen de un dodecaedro, dibujado con rasgos que parecían cobrar vida. «Esto no puede ser una coincidencia», murmuró para sí mismo mientras la respiración se le aceleraba y un sudor frío comenzaba a recorrer su frente. Sintiéndose atrapado entre lo imposible y una verdad mayor, Diego sabía que debía enfrentar no solo sus miedos, sino también a aquellos que desestimaban su búsqueda. «Si hay una verdad oculta, debo saberla, cueste lo que cueste», aseguró en voz baja mientras las luces del café se atenuaban y el oscuro velo de la noche caía sobre la ciudad.
La lógica que una vez lo guiaba empezaba a someterse a los ecos del misterio, y cada día se sentía más imbuido en una lucha que prometía revelar el sentido de su existencia. En ese momento crucial, la devoción a su búsqueda se hizo más intensa, una llama que ardía incluso frente a la adversidad. Debo encontrar las claves que unen lo visible con lo invisible. Con un nuevo propósito, Diego sintió que la línea entre la razón y lo místico comenzaba a desdibujarse por completo, empujándolo irremediablemente hacia un destino incierto. Al cerrarse otra jornada, los vientos ululantes parecían ser testigos silenciosos de su transformación. La oscuridad había develado un nuevo camino, un paso más hacia lo desconocido. Un paso que, aunque titubeante, lo llevaría a desentrañar verdades ocultas. No había retorno posible. Bloque D. El viento soplaba con más fuerza sobre la ciudad, trayendo consigo un murmullo de antiguas leyendas y ecos olvidados. Era el 14 de noviembre de 2023. Y en la penumbra de su pequeño apartamento, Diego se encontraba rodeado de archivos amarillentos, formando un laberinto de conocimiento ancestral. Las horas se deslizaban con la fluidez de un río, mientras su mente navegaba entre símbolos y relatos que parecían susurrarle secretos a través del tiempo. Aquella noche, el libro de su abuelo reposaba abierto sobre la mesa, y el símbolo del dodecaedro, con su característica estructura, parecía llamar a Diego desde sus páginas. «¿Qué es lo que intentas mostrarme?», se preguntó, sintiendo una extraña conexión con aquellas antiguas civilizaciones. Las ilustraciones representaban rituales sagrados, sacrificios a dioses y tribus que veneraban la naturaleza, recordándole que el mundo siempre había sido un espacio donde lo tangible y lo intangible coexistían. La luz de la lámpara proyectaba sombras danzantes en las paredes, como si los propios ancestros de su linaje vinieran a observarlo en su búsqueda. En un momento de intensidad, su mirada se atascó en un pasaje que hablaba de un lugar sagrado, mencionado como el corazón de la tierra. Era un sitio que los antiguos consideraban la conexión entre el mundo físico y los reinos espirituales, y donde se decía que se podían desatar poderes inimaginables. Esto podría ser la clave, pensó, sintiendo la adrenalina recorrer su cuerpo. Diego, impulsado por una fuerza interior que no podía ignorar, decidió trazar un mapa con cada ubicación que había desenterrado en sus lecturas. La búsqueda del corazón de la tierra se había convertido en una obsesión que lo atrapaba, dejándolo sin aliento, como si todos los hilos de su vida lo condujeran allí. Pero la complicación surgió cuando recordó las advertencias en el libro. Los que buscan el corazón deben estar preparados para la verdad, sea esta cual sea. Las palabras parecían reverberar en su mente, sembrando una inquietud que se apoderó de él. Su investigación lo llevó a establecer contacto con un grupo de investigadores y arqueólogos locales, quienes se interesaron en su enigmático medallón. Se reunieron en un taller de historia, un antiguo edificio que exudaba misterio y sabiduría ancestral. Armado con sus notas y un fervor inquebrantable, Diego compartió su teoría sobre la conexión entre el símbolo del medallón y la mítica localización. Algunos lo miraron con escepticismo, pero otros, movidos por la curiosidad, comenzaron a hacer preguntas. Mientras discutían, Diego sintió cómo crecía la tensión en la sala. Clara se mantuvo escéptica, instando a la lógica y los hechos, acusándolo de alimentar una fantasía. «No podemos dejar que las leyendas nublen nuestro juicio, Diego», insistió ella. Sin embargo, a medida que sus ojos se encontraban, él no pudo evitar sentir una chispa de reconocimiento, como si todo formara parte de un mismo rompecabezas. Fue entonces cuando se proyectaron imágenes de antiguas excavaciones en la pantalla, fotografías de artefactos y símbolos que parecían interpelarlo. Uno de esos símbolos, sorprendentemente, se asemejaba al medallón que había desenterrado. La sala se sumió en un silencio reverente, un eco que temblaba entre las paredes de piedra. Era la evidencia que necesitaban para respaldar su búsqueda, un hilo que les unía a mundos antiguos.
Esto es imposible, murmuró Clara, con las manos temblorosas. A medida que la conversación se tornaba intensa, artículos de la historia y teorías contemporáneas comenzaron a mezclarse en un torbellino de ideas, preguntas y desafíos. Diego luchaba por mantener la calma, sentía que el tumulto emocional dentro de él podía romper los límites de lo racional. Alzó la voz con fervor. ¿No es posible que lo que hemos considerado mera mitología sea en realidad nuestra conexión con una verdad oculta? Cada símbolo, cada mito tiene un propósito. No debemos desestimar la sabiduría de quienes nos precedieron. El ambiente se cargó de tensión, todos estaban al borde de un abismo de posibilidades. Diego, al enfrentar el conflicto de su propia lógica, de su propia percepción de la realidad, vio cómo la búsqueda de la razón comenzaba a desvanecerse ante la revelación del misterio. «Esta no es solo historia», dijo con firmeza. «Es un llamado, una invitación. Estamos al borde de descubrir algo que cambiará nuestro entendimiento de la realidad y de nosotros mismos». Fue allí, en ese momento de confrontaciones, que el tejido de su lógica comenzó a desmoronarse. La mirada obsesiva de algunos de sus compañeros, la incredulidad en los ojos de Clara y la creciente adrenalina en su propia sangre lo llevaban a cuestionar cuál era el límite entre lo comprobable y lo místico. Diego sabía que la respuesta aún se encontraba oculta tras un velo interminable. Al concluir la reunión, con las sombras alargándose en la sala y el eco de sus palabras resonando aún en el aire, Diego sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a distorsionarse. La lógica tradicional había quebrantado su esencia, dejando al descubierto un vacío que lo apremiaba. Entró en un conflicto interno entre la realidad y lo desconocido, que, al final del día, lo sumergió en la incertidumbre de lo que vendría. Así, la noche lo envolvió como un abrigo pesado, y con el corazón latiendo en un compás antiguo, Diego se preparó para adentrarse en las profundidades del misterio que aguardaba su descubrimiento. No hay vuelta atrás, cesáis después de salir del lugar, dejando la lógica atrás y avanzando hacia lo desconocido. Era el amanecer del 15 de diciembre de 2023 y un frío inusual se deslizaba por las calles viejas de Oaxaca. Las primeras luces del día se filtraban entre las nubes grises, revelando la majestuosidad de las edificaciones coloniales que abrazaban una historia cargada de misticismo. No hay vuelta atrás, cesáis después de salir del lugar, dejando la lógica atrás y avanzando hacia lo desconocido. Diego, con un abrigo pesado que parecía absorber el frío y la incertidumbre, se dirigía a la sagrada zona arqueológica de Monte Albán, conocido por ser un punto de conexión espiritual de antiguas civilizaciones. El aire, impregnado de tierra húmeda y el eco lejano de cantos ancestrales, lo envolvía como un manto protector. Esa mañana, una decisión inminente se cernía sobre él. Diego había sentido un llamado inesperado hacia Monte Albán, un impulso que había nacido de su lucha interna y de la historia que apenas comenzaba a desvelar. Era imperativo que se entregara completamente a la experiencia, que se dejaran guiar sus instintos, lejos de la lógica que había querido abrazar hasta ahora. Sabía que lo que buscaba era más que respuestas, era una reconexión con su esencia y con la sabiduría de quienes vivieron antes que él. Mientras atravesaba los campos hacia la cumbre, sus pensamientos se precipitaban. Los relatos de su infancia surgieron a su mente, historias de dioses y seres místicos que habitaban la tierra, la unión entre el cielo y la tierra, la existencia de otros planos de la realidad. Había vivido inmerso en la razón, pretendiendo que aquellos relatos eran meras invenciones. Sin embargo, el eco de sus palabras resonaban en su pecho, sacudiendo una parte de su ser que sentía profundamente híbrida. Al llegar al sitio arqueológico, la imponente vista de las ruinas lo dejó sin aliento.
Las plataformas y pirámides, aún envueltas en el misterio de tiempos lejanos, parecían susurrarle secretos olvidados. Con pasos vacilantes, Diego comenzó a caminar entre las piedras antiguas, sintiendo cómo cada paso lo acercaba a una revelación que trascendía lo físico. Las impresiones rústicas en las piedras parecían contar una historia. Cada símbolo grabado tenía un peso, un significado que superaba la comprensión racional. De repente, el silencio fue interrumpido por el murmullo de un grupo de personas que pasaron a su lado. Eran buscadores de la verdad, como él, viajantes que se habían congregado allí con el mismo propósito. A través de ellos, Diego fue presentado a un anciano que, con su larga cabellera blanca y su mirada profunda como el cosmos, parecía conocer las sendas del tiempo. Se presentó como Don Julián, un guardián de la tradición. Al recibir a Diego con un gesto amable, le dijo: «Los murmullos de la tierra son la voz de nuestros ancestros. Escucha y serás escuchado». Intrigado, Diego se unió al círculo. En un ritual ancestral, todos se sentaron en un círculo. Al centro, una piedra de obsidiana, pulida hasta brillar, se convirtió en el corazón del encuentro. Conforme don Julián comenzaba a explicar el significado de cada elemento de la ceremonia, Diego fue transportado a un estado de trance ligero, donde los límites de su ser y el mundo comenzaban a desdibujarse. La danza de los buscadores se volvió un vaivén que lo llevó a un lugar desconocido. Con los ojos cerrados, se dio cuenta de que su mente vagaba entre el tiempo y el espacio. Recordó en un instante fugaz las historias que su abuela le contaba de pequeños espíritus que habitaban las montañas, de sueños que se volvían realidad y de visiones que guiaban a aquellos que se entregaban a la sabiduría colectiva. Diego sintió un toque suave en su pecho, como si su alma estuviera despertando. En la penumbra del ritual pudo experimentar memorias del pasado que parecían ser suyas, espivas de la historia sin tiempo. Las visiones se intensificaron, imágenes de seres danzando alrededor de fuego, susurros de lenguas olvidadas, ecos de un conocimiento oculto que comenzaba a emerger. En un momento, sintiéndose flotante, fue como si estuviera flotando sobre el mismo suelo que lo sostenía, viendo todo a través de la lente del tiempo. Las paredes de su mente, antes compactas y rígidas, comenzaban a derrumbarse, dejando pasos hacia un vasto horizonte de comprensión. Con cada volar de la ceremonia, sus sentimientos de miedo y ansiedad se desvanecieron, dando paso a una paz abrumadora. En ese estado, observó un símbolo inscrito en la piedra de obsidiana, una espiral, un trazo que había aparecido en sus sueños repetidamente. Entendió que representaba el viaje de conexión con lo divino, el ciclo eterno de la vida y el conocimiento que fluye no solo en la tierra, sino también en el cielo. Cuando la ceremonia culminó y los ojos se abrieron a la realidad, Diego sintió que algo más grande que él mismo había comenzado a despertar, una nueva parte de su ser reclamando su existencia. Lo nuevo no era un final, era un comienzo sagrado. La verdad está en escuchar, murmuró don Julián a todos, no solo en mirar. Y en el eco de esas palabras, Diego se dio cuenta de que había comenzado a descifrar el mensaje sagrado de la vida, consciente de que su búsqueda apenas empezaba. Sus pasos se dirigieron hacia el sendero que conducía de regreso, pero esta vez no llevaba consigo dudas. Avanzaba hacia la unión de su ser con el misterio eterno. Las verdades ocultas ya no eran mitos, sino la brújula que guiaría su próximo movimiento en este vasto universo. Así, con el palpitar de su corazón resonando al unísono con la tierra, Diego comenzó a descender, llevando consigo la esencia de un ritual que había transformado la incertidumbre en propósito, un abismo de conocimiento que todavía esperaba ser desentrañado. Siguió el camino, ya no como un viajero perdido, sino como un buscador en la senda que prometía revelaciones aún más profundas. F. Bloque F.
El sol comenzaba su descenso en el horizonte mientras Diego avanzaba por el sendero serpenteante. Las sombras danzaban a su alrededor, formando figuras ilusorias en el suelo mientras el viento susurraba secretos antiguos en su oído. La atmósfera era palpable, cargada de una energía que parecía vibrar al unísono con su propio corazón. Era un momento de conexión profunda, un instante donde el tiempo se disolvía y el espacio quedaba reducido a la pura esencia del ser. Atravesar el bosque le ofrecía una sinfonía de sonidos, aves trinas cuya melodía parecía celebrar su liberación, hojas que crujían en su andar y un murmuro distante del río que reflejaba la luz dorada del ocaso. Cada paso que daba se sentía como un regreso a casa, un regreso no solo a un lugar físico, sino a un estado de conciencia que había permanecido dormido durante años. Diego tuvo una visión, una imagen intensa que se proyectó ante él como si fueran trazos de luces encarnadas. Un gran templo de piedra se alzaba de entre la maleza, húmedo y venerable. La estructura estaba adornada con figuras de ancestros olvidados que parecían observarlo, miradas profundas que hollaban el tiempo. Detrás de cada figura, Diego intuyó un mensaje que resonaba en su alma, un ciclo de vida, muerte y renacimiento. Al acercarse, el símbolo en la obsidiana venía a su mente, un eco persistente que lo guiaba, revelando el camino hacia una verdad más considerable. En la entrada del templo vislumbró un altar cubierto de ofrendas, flores silvestres, frutas frescas y pequeñas reliquias de épocas pasadas. Era un lugar de veneración que había sido olvidado por muchos, un santuario donde la humanidad alguna vez había buscado respuestas. Era aquí donde las líneas del destino y la espiritualidad se entrelazaban, tanto en reverencia como en desafío. Consciente de su papel como buscador, Diego se detuvo y respiró hondo, sintiendo la energía del lugar impregnando cada célula de su ser. En ese instante, una visión poderosa lo envolvió. Imágenes de su pasado, de su niñez y de sus miedos surgieron a la luz como reflejos en el agua. Vio a su madre decirle que nunca dejara de preguntar, que la curiosidad era la raíz de la sabiduría. Recordaba sus lágrimas cuando enfrentaron la pérdida, un dolor que lo había dejado atado a la incertidumbre durante años. Era un ciclo que había seguido, uno que había tenido que romper. Entonces la voz de don Julián resonó en su mente. La verdad está en escuchar. Y en ese eco, la verdad llegó a él en una oleada de comprensión profunda. Debo enfrentar lo que he ocultado, murmuró Diego, su voz temblorosa pero decidida, consciente de que la revelación no solo implicaba un entendimiento intelectual, sino una transformación espiritual. Se acercó al altar con reverencia. Las ofrendas resplandecían a la luz del ocaso, un cálido abrazo de la naturaleza que lo rodeaba, invitándolo a realizar su propia entrega. Cerrando los ojos, Diego se sumergió en un estado de meditación, su cuerpo transcurriendo en un vaivén entre el presente y lo que había sido. La conexión con el templo parecía traspasar la percepción, llevándolo a un estado de existencia que superaba las barreras del tiempo y del espacio. Sentía cómo las memorias de sus ancestros susurraban en su interior, cada una transmitiendo un fragmento de verdad. Imágenes de un ciclo interminable se agolpaban ante él, cada uno desnudando la esencia de lo que significaba ser humano, la fragilidad y la fortaleza entrelazadas en una danza sagrada. En una revelación profunda, vio su papel en el gran esquema del universo. Al igual que las flores del altar que morían para nacer nuevamente, sus experiencias eran un ciclo de aprendizaje. La sombra de su miedo fue una oportunidad para crecer, un maestro que a menudo pasaba desapercibido. Y así, en la serenidad de aquel templo ancestral, Diego entendió que el amor, como una vela en la oscuridad, era la luz que guiaba el camino. La intensidad de la visión culminó en un clímax emocional,
y una ola de energía recorrió su cuerpo como si descendiera la sabiduría más profunda entre sus células. En aquel instante, pudo ver un futuro brillante a través de las rendijas de su ser. Un futuro donde sus miedos no dictarían sus decisiones, donde su vida se convertiría en un manifiesto de verdad. La revelación está en la entrega, susurró internamente, notando que este era el momento culmen, el cual transformaría su vida y sus relaciones con quienes le rodeaban. Con una renovada determinación, Diego abrió los ojos. La luz del ocaso había tingido el altar con un resplandor dorado, como si el universo mismo celebrara su revolución interna. El ciclo eterno de la vida ya comenzó, pensó, sintiendo que estaba listo para abrazar lo desconocido, consciente de que cada paso en su camino sería sagrado. En ese templo de sabiduría, Diego se había convertido en un canal, un puente entre el pasado y el futuro. La imagen de aquellos que habían caminado antes que él emergió a su mente, sacrificios y alegrías que lo precedieron, revelándole que su historia estaba enredada en la trama del tiempo. Con la mente y el corazón abiertos, sabía que su viaje apenas comenzaba, una danza con lo divino donde cada giro ofrecía una nueva comprensión. Sin embargo, en su interior ya no llevaba consigo la duda, sino el eco de la transformación, el latido de la esperanza, listo para encarnar el conocimiento ancestral que había despertado en su alma. En décadas venideras, el mundo lo recordaría como el que se atrevió a descubrir, un buscador que, cuando el eco final resonó, no solo halló la verdad, sino a sí mismo. Diego salió del templo, sintiendo la suave brisa del atardecer acariciando su piel. La transición del día a la noche era un recordatorio de que cada final trae consigo un nuevo comienzo. Caminó por el sendero que llevaba al corazón del bosque, pues sabía que allí encontraría no solo respuestas, sino también las preguntas necesarias que lo llevarían a su destino. La luz se desvanecía, pero su espíritu ardía con fuerza renovada. El canto distante de una lechuza le anunciaba que la noche estaba viva, llena de secretos por desvelar. Mientras se adentraba más en la espesura, Diego podía escuchar el murmullo del viento entre los árboles, como si cada hoja contara sus propias historias de épocas pasadas. Recordó las enseñanzas que había recibido en los días anteriores, la importancia de los símbolos antiguos que había encontrado en sus investigaciones. Sus ojos comenzaron a brillar con la determinación de conectar el pasado con su presente, de descubrir cómo esa sabiduría ancestral podía guiarlo en la vida moderna. Un claro se presentó ante él, iluminado por la luz de la luna que se filtraba entre las ramas. En el centro, una roca enorme albergaba inscripciones que Diego había visto en los sueños. A medida que se acercaba, las palabras parecían cobrar vida, resonando en su interior. El tiempo es un ciclo, no una línea recta. Esa frase retumbó en su mente, llevándolo a una nueva comprensión de su existencia. Esa noche, los ecos de su búsqueda personal se unían a los relatos de quienes habían caminado por el mismo camino antes que él. Con cada inhalación profunda, sentía cómo el aire puro llenaba sus pulmones, llevándose los vestigios de las dudas que aún podían atormentarlo. Era hora de reflexionar, de permitir que todo lo que había aprendido se conjurara como un hechizo en su alma. Se sentó en la roca, dejando que la energía de la tierra lo abrazara. Cerró los ojos y dejó que las imágenes de su vida pasaran por su mente como un río en plena corriente. El silencio fue interrumpido por un murmullo lejano que parecía proceder de la tierra misma, un canto místico que resonaba en sus huesos. Diego comprendió que no estaba solo. Había espíritus de ancestros a su alrededor, guiándolo hacia un destino mayor. En ese instante, la noción del tiempo se desvanecía. Cada experiencia, cada dolor y cada alegría se entrelazaban en un vasto océano de sabiduría. Fue entonces que una visión iluminó su interior. En ella se vio como un faro, un guía que no solo buscaría su propia verdad, sino también ayudaría a otros en su viaje.
El camino invocado por la noche mostró las conexiones entre todas las vidas, una danza cósmica donde cada paso contaba y resonaba en el tejido del universo. «Eres tú quien da sentido a tu historia», susurró el eco en su mente. En un impulso visceral, abrió los ojos. La luna brillaba intensamente, bañando el claro en una pálida luz plateada. Había llegado a la orilla de la aceptación. Aceptaba el misterio de la vida, la responsabilidad de su propia búsqueda. La promesa de más revelaciones flotaba en el aire, por lo que comprendió que este era solo un peldaño más en su viaje. Renovado en espíritu y en enfoque, Diego se levantó y se preparó para regresar, consciente de que cada paso lo llevaría más cerca de la realización de su destino espiritual y de los sueños que habían comenzado a florecer en su corazón. Sin embargo, sabiendo que, a su regreso, su misión no solo era la propia, sino un legado a toda la humanidad. El eco de esta noche nos recordará a todos que cada viaje es sagrado, se dijo a sí mismo, mientras el viento se llevaba sus palabras como una bendición al universo. Con la luz de la luna a su lado y el canto de la lechuza guiándolo, Diego se dirigió de nuevo hacia el templo. Su espíritu vibraba con la promesa de cambio y transformación, dispuesto a encarnar lo que más temía, su auténtica esencia. La verdadera búsqueda apenas comenzaba, y el misterio de la existencia se desplegaba ante él como un vasto lienzo en blanco, esperando a ser pintado con la magia de su narrativa personal.